¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con un capítulo más, ¿qué les parece? Hoy vamos a ver el capítulo 5, el capítulo 5 de Daniel, y nos va a hablar de Belsasar. Si se acuerdan de él, ¿quién era Belsasar? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de quién era Belsasar. Era nieto de Nabucodonosor, aunque ahí dice que era hijo de Nabucodonosor. Bueno, recordemos que en aquella época siempre hablaban en esa forma, ¿no? La descendencia se conocía como hijo del primero, ¿no? Que había sido. Entonces, él realmente era hijo de Nabónido, ¿sí? El rey Belsasar hizo vemos ahí en ese capítulo que hace un gran banquete, ¿no? A sus príncipes, a sus 1000 príncipes, ¿no? Y a sus concubinas y esposas y todo eso, ¿no? Pero la reina no estaba, ahí no estaba. Ella aparece ya casi al final del capítulo, ¿de acuerdo? Ok, entonces vemos que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus siervos. En presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, ¿sí? Para que ahora sí que bebieran todos, o sea, el rey y todos los príncipes, las mujeres, las concubinas, todo eso, ¿no? Bueno, permíteme. Acá. Ok. Entonces vemos que ahí en esa fiesta, digamos, en ese banquete, ¿sí? No era muy común realmente que las mujeres y concubinas se, eh, estuvieran en ese lugar, ¿no? O sea, estuvieran en presencia del rey en esa fiesta, ¿no? Sobre todo que estaban todos los príncipes y por lo que vemos ahí ellos llevaban también a sus mujeres y todo, ¿no? Realmente no es muy normal, no es muy normal. Eso podemos ver en el libro de Esther, como ahí menciona que cuando eran sus fiestas, pues realmente ni siquiera las mujeres estaban ahí, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que sí, que en esta sí, perdón, en esta sí, en esta fiesta sí estaban las mujeres, la única que no estaba pues era la reina, ¿no? Y vemos ahí que al llegar a un punto sería útil tener un resumen a lo mejor de eventos que sucedieron después del reinado de Nabucodonosor. Vamos a ver un poquito de historia, ¿no? ¿Qué les parece? Cuando muere Nabucodonosor, su hijo Evil Merodach le sucedió en el trono, ¿sí? Alrededor del año 561 a.C. Este rey fue asesinado por Nergal-Sarecer, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, ¿sí? Y entonces lo reemplazó en el trono en el año 559 a.C., ¿sí? Y Nergal-Sarecer fue asesinado por el trono por su hijo, ¿sí? Que era un poco más joven, fue sucedido por él, que reinó solo unos meses realmente y fue asesinado por Nabónido, ¿de acuerdo? Que era el esposo de otra de las hijas de Nabucodonosor. Ahora bien, Nabónido era el último gobernante del imperio de Babilonia y pasó mucho tiempo alejado del reino en expediciones al extranjero. Recordemos que Nabónido, era arqueólogo. Aparte de ir a hacer guerra en otros lugares, aparte él fue uno de los que restauró muchos de los templos que habían sido destruidos, ¿sí? Por las guerras durante tiempos lejanos, o sea, mucho tiempo antes. Entonces iba escarbando, iba reconstruyendo esos templos que habían sido destruidos en tiempos remotos, ¿no? Como todo arqueólogo, ¿no? Iba descubriendo, buscando en ruinas y todo, y
iba descubriendo todos estos lugares, ¿sí? Entonces hace que Belsasar, su hijo, que había permanecido en Babilonia, lo nombra como corregente, ¿sí? Entonces él es el que estaba en Babilonia regiendo como rey, aunque realmente el rey era Nabónido, ¿sí? Todo esto nos revela la exactitud que el profeta Jeremías habla en su libro, ¿no? En el capítulo 27, versículos 6 y 7, y dice: y ahora yo he puesto todas esas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le han dado para que le sirvan. Sí, le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a sus hijos y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. En otras palabras, el reino de Babilonia duraría a través de un hijo y un nieto de Nabucodonosor. Y entonces el reino de Babilonia, como el reino de la cabeza de oro de la estatua, ¿sí? De la imagen que él había soñado, ¿se acuerdan? Llegaría a su fin. Entonces fueron pues los antecedentes, ¿no? del rey de Babilonia, que se llamaba, bueno, el corregente, digamos, Belsasar, ¿de acuerdo? Déjenme quitarme de acá para que puedan ver bien las, ¿cómo se llaman? Las imágenes, bueno, lo que estoy poniendo ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos todo esto, cómo se va, cómo sucedió, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sí, y entonces, bueno, vamos a seguir, que tenemos ya toda esta información, ¿sí? Y algo adicional, bueno, existe una oración que se encontró en un cilindro de arcilla, ¿sí? Que habla de una oración de Nabónido que la dirige a la diosa Luna, ¿no? Entonces hace referencia de su hijo. Incluso Heródoto, el historiador griego, también menciona y confirma esa información acerca de quién era Belsasar, ¿sí? Así que, a ver, déjenme cambiarle acá, ahí está. Así que durante los eventos registrados en el capítulo 5, Nabónido se encontraba en el campo de batalla, o en un campo de batalla, o haciendo de arqueólogo, ¿sí? Lejos de Babilonia. Y su hijo era el que permanecía en Babilonia al frente del reinado. Más adelante destacaron que cuando Belsasar le ofreció a Daniel una posición en su reino, fue la de ser el tercer gobernante del reino. Ahora, ¿por qué Belsasar no le ofreció el segundo lugar del reino? Bueno, pues porque en sí Belsasar era el segundo, ¿sí? O sea, Nabónido era el primero, Belsasar el segundo, y entonces Daniel sería el tercero en importancia dentro del reino de Babilonia. Su padre era en realidad el rey, ¿no? Entonces por eso le ofrece el tercer lugar, ¿sí? Entonces, bueno, fue durante ese banquete perdón, que está presentado aquí en versículo 1, que vemos ahí, haciendo un poquito de referencia de todo esto, que Govirás, el general del reino de Media, el general principal de Ciro, ¿sí? Se encontraba muy cerca, ya realmente tenían ya casi sitiada toda la ciudad, ¿sí? Realmente la tenían sitiada y ellos estaban afuera intentando buscar la forma de entrar, ¿sí? A la ciudad de Babilonia, mientras Belsasar tenía su banquete dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que esa ciudad era inexpugnable, ¿no? Entonces, Genofonte, el historiador griego, ¿sí? Describió cómo tomaron la ciudad
desviando un canal del río Éufrates, que era el que pasaba por debajo de la ciudad, ¿sí? Para que enviaran su caudal, ¿sí? La desvían y vuelven al río, ¿no? Al mismo río, hacen como unos canales para desviar esa agua y regresarla al río, permitiendo así que el ejército se introdujera en la ciudad pasando por debajo de la muralla, ¿sí? Entonces, realmente, si vemos un poquito, Govirás se encontraban a la vista de la ciudad ya, ¿no? O sea, estaban muy cerca. Realmente Belsasar no creía que su ciudad pudiera ser derrotada, ¿no? Nabucodonosor había construido de manera que resistiera cualquier sitio, ¿sí? La ciudad estaba rodeada de una muralla, ¿sí? Construida de ladrillos, que tenía una extensión de 24 kilómetros cuadrados. La muralla tenía una altura de 45 metros y era lo bastante ancha como para que 4 carros corrieran juntos en una misma línea el perímetro de la ciudad, ¿sí? O sea, por toda la muralla podían ir 4 carretas de estas, 4 carros, corriendo así, los 4 juntos, y dar la vuelta a la muralla sin que hubiera disminución, ¿sí? O sea, y aparte pues tenían provisiones de grano, agua para varios años, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Recuerden que el agua, el canal que traía el agua del río Éufrates atravesaba por debajo de la ciudad, entonces tenían agua corriente todo el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la fiesta que vemos ahí, entonces podemos déjenme avanzarle acá, ahí está. Vemos la arrogancia, ¿no? Y todo de que tenía Belsasar, ¿no? Por sentirse tan importante y sentir que era indestructible su ciudad, ¿no? Pero bueno, la fiesta de Belsasar puede haberse organizado como un desafío al enemigo, ¿no? Que se encontraban afuera, y quizá el rey quiso elevar la moral de aquellos que se encontraban en la ciudad, no se sabe exactamente, ¿no? Pero recuerden que pues había música, escándalos, todo eso, ¿no? Entonces, lógicamente, me imagino que se escuchaba hasta fuera de la ciudad, ¿no? Fue así que en esa fiesta el rey y los asistentes consumieron gran cantidad de vino, y ya fuera por los pues, animarse mutuamente para festejar la seguridad de la cual predecían gozar, ¿no? Pretendían gozar. O sea, pero ellos pensaban que nunca iban a ser derrotados, realmente, ¿no? Y aquel rey no solo estaba desafiando al enemigo que rodeaba la ciudad, sino que en ese momento, bajo la influencia del alcohol, tuvo un gesto audaz que su abuelo nunca habría tenido, ¿sí? Cuando Nabucodonosor se apodera de Jerusalén, recordemos que era un rey pagano, y trae, ¿sí?, los vasos del templo de Jerusalén. Pero Nabucodonosor, en aquel momento de euforia debido al vino, ¿sí?, los hizo traer para servir a sus invitados. Sin embargo, Belsasar estaba desafiando en ese momento a Dios, al Dios verdadero, con ese acto, ¿no? Y los seres humanos hoy también están desafiando a Dios por medio de sus acciones. O sea, podemos ir comparando y vamos viendo cómo realmente aún hasta la fecha se sigue haciendo eso, ¿no? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano escribiendo ahí, ¿no? O sea, el calado es la pared principal,
¿sí? Más grande que había, ¿sí? Plana totalmente, ¿sí? Y entonces ahí ve una mano que empieza a escribir, ¿sí? Entonces el rey se pone, hasta la borrachera se le bajó, ¿no? Entonces empezaron a hacer escándalo, todo el mundo se espantó, todo, ¿no? Ahí quiere que alguien venga, todos sus magos y toda la gente de sus sabios viniera para que le pudieran traducir lo que había escrito esa mano en la pared, ¿no? Pero nadie entendía ese lenguaje. Entonces la reina, al escuchar toda esa algarabía, todo ese alboroto, ¿sí? Entra en el banquete y al saber que lo que estaba pasando, ¿sí? Le dice al rey, bueno, que había una persona llamado Daniel que podía traducir lo que se había escrito en la pared. Recordemos que le comenta, ¿no? Que él le había apoyado a su abuelo, a Nabucodonosor, en muchas de las interpretaciones y que perfectamente él podía posiblemente interpretar, ¿sí? Lo que estaba escrito en esa pared. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Entonces ya le comenté que sí, y entonces Daniel empieza a hablar con él, ¿no? El rey pues le dice, bueno, te voy a dar, te voy a vestir, ¿no? O sea, con vestidos de gala y darle un anillo y todo, y serás el tercero en el reino si me dices lo que ahí está escrito, ¿no? A pesar de que el rey adula a Daniel y que le ofrece ser el tercero en el reino y vestirlo y todo eso, no lo acepta y le dice que le interpretara lo que estaba escrito, pero que eso lo dé a otras personas, ¿no? Y Daniel hace una retrospectiva de Nabucodonosor y que él había aceptado la grandeza del Dios de Israel y que él, o sea, Belsasar, no se había humillado sabiendo todo lo que había pasado a su abuelo, ¿sí? Entonces, ya le hace, le menciona qué es lo que está escrito ahí, ¿no? Y es la escritura que trazó, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ok, otra traducción que podemos ver dice Mene, quiere decir que Dios ha decidido poner fin al reino de su majestad. Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la ha aprovechado, ¿sí? Parsin quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad y que lo dará a los medos y a los persas, ¿sí? Ahí se los puse más o menos como está, ¿no? Esta es una traducción de la palabra de Dios para todos, ¿sí? Después de la traducción, Belsasar ordena que le den pues lo prometido a Daniel y es nombrado el tercero hombre en Babilonia. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, ¿sí? Es asesinado, y Darío, digamos que toma ya el reino de Babilonia bajo su poder. Darío tenía aproximadamente 62 años cuando se apodera del reino, ¿sí? Y a partir de ahí,
ya vemos cómo ay, perdón, se me desapareció esto. Ahí está. ¿Sí? Déjenme aparecerme por acá. Ok. Y transición. Y ahí estoy. ¿Sí? Entonces vemos cómo, a pesar de que esa ciudad podía haber sido impugnable, Dios permite que Ciro pueda llegar a conquistarla, y vemos como la arrogancia de ese rey, ¿no?, de Belsasar, cómo hace que no solo peque contra lo que estaba establecido, ¿no?, que era guardar esos vasos, ¿no?, sino que peca contra Dios, diciendo, o sea, para mí no importa de quién sean, ¿no?, están en mi tesoro y yo puedo usarlos, ¿no?, porque son míos, ¿no?, porque es mi reino, porque es, o sea, lo mismo que hizo Nabucodonosor, ¿no?, nada más que a él no lo mataron, ya sí, ¿no? Pero bueno, entonces vemos cómo en ese momento entran por debajo de la ciudad y matan al rey y a todos los que estaban ahí, ¿no?, los príncipes y todo eso. Y a partir de ahí, pues ya Ciro es el que empieza a reinar ya en lo que es Babilonia. Claro, también Dios tenía algo preparado para Ciro, ¿sí? Bueno, eso lo podemos ver en Esdras, Nehemías, ¿sí?, y muchas cosas que más adelante en los capítulos que aquí tenemos podemos ir viendo también, ¿no? Estamos hablando del retorno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también necesitaba Dios que Ciro conquistara la ciudad, ¿no?, y el reino, para hacer lo que él necesitaba que se hiciera para que su pueblo regresara a Israel, ¿de acuerdo? Que Dios los bendiga, cuídense mucho, y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere y lo permite. Estaremos con otro capítulo más, puesto que necesitamos ya terminar este libro de Daniel para que empecemos con otro curso más adelante. Ya en enero vamos a empezar con otro curso. Vamos a ver si empezamos con escatología, ¿de acuerdo? El estudio de los tiempos finales. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.